Socialista. Señor presidente, señorías, no le voy a responder a, no sé cómo calificarlos, y de excesos y de exabruptos y de mamarrachada, porque lo que ha dicho en relación a la corrupción no lo ha escrito usted. De manera que sabe usted bien a quién tiene que dirigirse con ese tipo de expresiones. Téngalo usted en cuenta. Y si quieren otra discusión, la tenemos. Y si quieren seguir enfangando con brillante expresión de un excorreligionario suyo, lo hacemos. Yo realmente no me encuentro a gusto ni cómodo en ese tipo de discusión. A usted le da igual, porque habla por boca de otro. Pero nosotros no. Nosotros respondemos por nuestra organización, por nuestros gobiernos y por nosotros mismos. Y por nosotros mismos. De todas formas, seguramente es la única referencia que merezca la pena hacerle y hacérsela en este tono a todo lo que dijo. Lo demás me parece obviable y olvidable de la lectura de su papel, de manera que no me va a llevar más tiempo. Pero sí me gustaría saber qué le llevó al Partido Popular, al que presidía la comisión de investigación, a quien la promovió, quien la protagonizó en el inicio, el señor Alfonso Román, a tomar tal iniciativa, porque podía ser una iniciativa de contenido político, quizás ético o incluso estético, o que pretendiera revisar la errática posición en la que se movió el Grupo Parlamentario Popular en relación a este asunto. Pero bueno, nosotros hemos dicho lo que queríamos decir a través de nuestro voto particular, hemos puesto las objeciones que teníamos a lo que se llama dictamen, que alguien considera que no le parece que tenga que ser un relato, porque tiene que ser referencia a los datos, pero se ha quedado usted también en el relato, porque aquí no ha habido más que relatos, y cada uno con el suyo. Y puestos a elegir metáforas, la de los monos, la de la fábula hindú de unos indios ciegos tratando de definir a un elefante, que es, pues según por la parte que se le coja. Pero ustedes pretenden, claro, puede ser alargado como una columna o incluso afilado. Tiene más partes, señorías, sí, ya lo sé. Cada uno que coja, pero solo dije 3, ¿eh? De manera que el asunto es que no pretendan vestirlo de objetividad porque no la tiene. Aquí está el punto de vista sectario y partidista de cada uno, de ustedes. Probablemente dirán, y de ustedes, lo acepto. Nosotros hemos asumido desde el primer momento que esto se discutía así. Y no hemos negado nunca, en contra de lo que ustedes suponen, que haya que asumir o dejar de asumir responsabilidades. No lo hemos hecho nunca. Pero ustedes sí lo han hecho. Ustedes sí han evitado considerarse responsables, corresponsables, no ya de ninguna tropelía, solo faltaba, sino de la gestión. Que de eso se trata. Porque aquí hay un asunto que discutir continuamente. El papel, la función, ¿para qué sirven las comisiones de investigación? ¿Han investigado algo? ¿Ha investigado algo esta comisión de investigación? No, no ha investigado nada. No ha investigado nada esta comisión, como todas las que se hacen de carácter parlamentario en la Junta General e incluso en otros sitios. En otros sitios no lo sé, porque donde gobiernan ustedes no se hace ninguna. De manera que no hay muchas experiencias en ese sentido. Pero cuentan con dos instrumentos. Las comparecencias, de aquellos que se solicita por que conozcan y presten testimonio por lo que conocen o saben, y las solicitudes de información. Investigar, en sentido estricto, no se ha investigado nada que no supieran, que no hubieran publicado los periódicos o los medios de comunicación en general. De manera que ni siquiera algunos de los datos que aparecen aquí son trabajo, son descubrimiento de los comisionados. No lo son. Todo eso ya estaba resuelto y está en el juzgado por la actuación del propio Gobierno de Asturias.
por el propio Gobierno de Asturias, por la propia Consejería de Asturias, que aclaró, que intentó discernir qué era lo que podía estar bien, qué era lo que no podía estar bien, y presentó hizo las correspondientes actuaciones, las judiciales en sede judicial y las demás desde el punto de vista administrativo, tratando de resolver y de escudriñar todo lo que tuviera que resolverse en este asunto. Y algún tipo de responsabilidad que tenga que ver con la mala gestión atribuida a los gestores está resolviéndose en el ámbito judicial. Y tampoco hemos cuestionado la pertinencia o no de que se combinara o de que simultanearan la actuación judicial y la actuación parlamentaria. Otra cosa es que sea prudente, otra cosa es que sea conveniente, otra cosa es que sea útil, otra cosa es que los que vengan aquí a hablar, a opinar, que tengan una situación judicial, pues participen a costa de su propia situación. Entiéndalo, si quieren o no, pero no les llamen la atención, porque son derechos constitucionales de los comparecientes. Y aquí se ha portado la comisión de manera zafia y grosera con mucha gente, la que venía a hablar y la que ustedes querían que tuvieran una presunción de culpabilidad, que no la tienen. Aquí ha habido zafiedad, grosería y falta de respeto a personas, a funcionarios, que también son personas, a responsables y a irresponsables. Era para no liarme. De manera que no, se trata de que, no, yo tengo un relato, pero fíjese usted dónde está la contradicción. Voy a hablarle a Izquierda Unida. Cuando habla de su relato, dice, nosotros, Izquierda Unida, tiene antecedentes. Y los antecedentes es que hemos apoyado el Niemeyer. Eso lo llaman ustedes antecedentes, pero cuando se lo atribuyen ustedes a los responsables políticos del PSOE de aquel momento, lo llaman responsabilidades. Que sí, porque hay que leer lo que dice. Porque si esos son los antecedentes, antecedente es la responsabilidad que le atribuyen al presidente del Gobierno, al expresidente del Gobierno, por haber impulsado la fundación. Haber impulsado la fundación, ¿es bueno o es malo? ¿Era bueno para el proyecto? ¿Era importante para el proyecto? ¿Necesitábamos hacerlo? Haber impulsado la fundación es un antecedente exactamente igual que la opinión del señor Iglesias, de la misma naturaleza. Pero, sin embargo, en el dictamen se considera que eso es una responsabilidad nefanda. Sí, que lo dice. Claro que lo dice. Y dice, y nosotros no tenemos nada que ver, porque otros dicen, la responsabilidad es de los políticos. Dice, no, añada usted, complete la frase, de los políticos socialistas, porque ahí había más. Había más políticos. ¿Tiene la condición de político el representante de Avilés perteneciente a Izquierda Unida que ejerce de representante de Izquierda Unida en el patronato? ¿Sí o no? O puede decir, no, aquí al director, al secretario, lo nombró el señor presidente del Gobierno. Yo no tuve nada que ver, aunque mi firma esté en acta notarial y respalde la decisión que yo, como miembro del patronato, adopto. Pero como soy ingenuo, no conozco, no entiendo, yo no sé nada de esto. Pues si no sabe usted nada de esto, si usted no sabe, no está capacitado ni cualificado para estar, no esté, porque no lo exime de responsabilidades de acuerdo con lo que dice la ley de fundaciones, que no discrimina en el tipo de patronos, son patronos. Y además, esa monserga continua acerca de la publicidad, de la pública o no pública, de la fundación pública o no pública. En ningún momento, ni modificando los estatutos, porque se modifica la composición, se altera lo que la ley de fundaciones dice para ser, no pública o privada, que no dice una palabra de eso. Porque en este caso tenemos que pensar si las asimilamos a las fundaciones que pertenezcan al sector público estatal, porque aquí no tenemos ley de fundaciones. De manera que mientras no se cambie el patrimonio ni se cambien las dotaciones fundacionales, sigue siendo la mayoría que la determinan perteneciente, en su caso, al sector público estatal. Pero ni públicas ni privadas, son fundaciones regidas por el derecho privado, fundaciones con su propia norma y con su propia legalidad. Fundaciones, las responsabilidades del patronato, las que dice el artículo 17 de la ley, las características del patrimonio y de los bienes que le da carácter de que pertenezca a un sector o a otro, las del artículo 44. Y déjense de monsergas, porque ustedes sí sabían que la ampliación de la cesión se hacía por 50 años, porque se decidió en 2010, en el Consejo de Gobierno. Y como tengo el acta, y se decidió en el 2010, ustedes no pueden decir que inventarse el relato, que ha devenido en un relatito.
pero para todos, porque se trata de decir si tenemos corresponsabilidad todos o no. La gestión es la gestión, y uno es responsable desde el mismo momento que asume la responsabilidad, que parece que es redundante, ¿verdad? Pero es así, porque lo dice la ley, y todos somos, y en este caso, todos aquellos que asumen responsabilidad son responsables, objetivamente, todos aquellos. Por eso en el dictamen hay muchas ausencias, deliberadas, si se considera que unos son políticos y otros no, porque los representantes del puerto de Avilés cuando llega a foro no son políticos, pero antes sí, los que estaban al inicio que no tenía todavía función la propia fundación, no tenía un plan porque no existía el edificio, porque tenía que edificarlo, construirlo, también tienen una responsabilidad sobre lo que iba a ocurrir después, y eso no es posible. De manera que hay que discernir las cosas. Las cosas hay que tratar de ponerles orden por una razón muy sencilla, porque todo lo que había que saber, afortunadamente, se sabe. Y la actuación del Gobierno, en este caso, creo que ha sido clara. Y, por lo tanto, creo que también merece una mención en el dictamen, debería tenerla. Y lo del PP, Lo del PP que primero se coloca las mesas petitorias en Oviedo contra el proyecto, no solo contra el proyecto, sino también fundamentalmente contra su ubicación en Avilés, de la que ustedes dicen que apoyaban porque tenía que ver con la reactivación, con el desarrollo de una ciudad castigada. Sin duda, pero las mesas se pusieron en la calle Uría y no se cuestionaba, aquellos señores del PP no cuestionaban si aquello estaba bien o mal, porque las ponía el alcalde de Oviedo, que mandaba mucho en el PP. Pero es que todo eso evolucionó. Y hubo un momento que reivindicaron su cuota parte del éxito nacional, local e internacional del proyecto. La reivindicaron y se vincularon a él. Y quisieron su parte del éxito, su parte del triunfo, de lo que significaba. Y en ese momento empezamos a considerar que el proyecto Niemeyer era uno de los acontecimientos más importantes en el mundo cultural de España. Todos. Y resulta que ahora ni siquiera eso ha sido verdad, ni siquiera eso. Pero hubo que volver a cambiar de opinión, porque en ese momento hubo que atacar a foro. Y creo que el momento mayor de sinceridad, el momento más álgido de sinceridad del Partido Popular fue cuando se dirigió a foro para responsabilizarlos, eso sí, voy a utilizar la expresión, de acabar con el proyecto en 3 turnos, o a 3 turnos. El primero, enfangando el debate y a las personas, y haciéndole daño a todo lo que pasaba por aquí. El segundo era politizando el problema, de acuerdo con la idea de politización que tienen ustedes. Y el tercero era que le habían hecho un daño a la ilusión de una ciudad. Y yo también lo creo. Le han hecho ustedes un daño a la ilusión de una ciudad y han hecho daño a ustedes a Asturias. Y han dejado de hacérselo. Nada más que el que intentan, que no lo consiguen. Pero eso lo dijeron ustedes. Y creo que no se puede decir mejor. No voy a tratar de arreglarlo. Está bien dicho, hasta que dejó de tener vigencia hasta para ustedes. Pero en aquel momento ustedes eran los mismos. Y ahora ya no son los mismos ni siquiera para hacer un dictamen. Porque se lo han cuestionado de arriba a abajo, porque fue una chapuza. Fue una chapuza integral, desde el primer momento. Y claro, no había manera de arreglarlo. Al final se dice, no, hemos quitado de la responsabilidad. No, pueden ustedes no quitar. Al fin y al cabo, ¿qué más da que pretendan ustedes atribuir responsabilidades en la gestión de las subvenciones a personas que no la tenían? ¿Qué más da? Porque pasaban por allí. No la tenían ni en el organigrama, ni mirando los decretos de estructura del Principado se les puede atribuir responsabilidad en la concesión de las subvenciones. Pero es que hacen ustedes responsables de la gestión de las subvenciones a los secretarios generales técnicos, que queda en plural pero es en singular, a uno solo. No me digan que no es un acto de sectarismo. No me digan que no, porque no encuentran ustedes ninguna razón, porque ni siquiera las funciones de estudio ni de coordinación que se le atribuyen en relación con el protectorado tiene que ver con eso, porque no tiene que ver con ello. Y el problema cuando en un documento de esta naturaleza se atribuyen responsabilidades o se pretende, más que atribuir responsabilidades, atribuir funciones que no tienen personas o empleados públicos, que son falsas, que son equivocadas, que no están en la ley, y no quieren ustedes corregir, ¿a quién le piden responsabilidades?
¿A quién se la piden? A ustedes, que son los que la votan. ¿A quién se lo pueden pedir a alguien? ¿Alguien les puede pedir responsabilidades a ustedes por los errores que cometen? Pues claro que tienen que pedírselas, y se las pedirán. Claro. Gracias.